diciembre se celebra Navidad. Pero realmente, ¿desde cuándo la gente empieza ya a sentir y a preparar como todo lo que tiene que ver con Navidad? Más o menos. Cuando empiezan los bre, ¿cierto? Eso ya no tienen identidad. Ya desde septiembre, octubre, noviembre nunca ha tenido identidad como tal. Eso desde entrada, ¿cierto? Entonces, resulta que hay muchos países que establecen días festivos, ¿cierto? O días nacionales, porque desean recordar algo que sucedió en ese país y que nunca más se vuelva a repetir o que nunca se olvide, ¿cierto? Pero también hay diferentes festividades que hay en diferentes países. La mayoría tienen mínimo un día nacional y muchas festividades. Por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros tenemos lo que es el Carnaval de Barranquilla, ¿cierto? El Carnaval de blancos y negros. Tenemos lo que se llama Feria de Flores aquí en Antioquia, ¿cierto que sí? Tenemos el Palenque de San Basilio. ¿Ustedes han escuchado de ese? ¿Sí saben cuál es el Palenque de San Basilio? Nada, recordando todo lo que tiene que ver con la esclavitud, ¿sí? Todo lo que son sus costumbres, todo lo que tiene que ver con el Palenque como tal. La Feria de Cali y bueno, muchísimas más festividades que tenemos aquí en Colombia. Hay otros días que de hecho los conmemoran como días nacionales, que no son tan folclóricos, no son tan coloridos, pero que sí los establecen para poder tener presente nunca olvidar algo que sucedió y por lo general es algo trágico en el país. Por ejemplo, en algunos países como Argentina se tiene el Día Nacional de lo que es la memoria por la libertad, por la justicia, por la verdad de aquellos que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Aquí en nuestro país se conmemora todo lo que tiene que ver con el ser solidario con las víctimas del conflicto armado, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de esos días nacionales? Nunca más se vuelva a repetir, que nunca más hayan crímenes, que nunca más hayan secuestros, que nunca más hayan asesinatos, que nunca se vuelva a repetir, pero se sigue repitiendo, ¿cierto? Por más que se tenga un día de conmemoración, por más que se diga no puede volver a suceder, sigue sucediendo. Y ahí es cuando uno dice es injusto. Es injusto que inocentes paguen por aquellos que sí son responsables. Es injusto que muchos inocentes mueran, que les quiten sus tierras, que hagan cosas que tienen que ver con la opresión al pueblo. Y por lo general, uno dice, casi siempre le sucede a los de escasos recursos. Llueve, hay una avalancha, hay algo. ¿Y quiénes son los afectados? Los pobres. Y uno dice, ¿pero por qué al que menos tiene, lo poquito que tiene, se le quita? ¿Por qué esa injusticia? Y en muchas ocasiones algunos dicen, Dios, ¿por qué hace eso? Dios es injusto, no debería de ocurrir. Pero en otras ocasiones nos ponemos y miramos nuestra vida y decimos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que experimentar dolor o situaciones complejas? Y sale esa frase de, eso es injusto. Esa frase de es injusto está de moda en mi casa, con nuestras hijas. Entonces uno les da una instrucción y lo primero que dicen es injusto, y alegan y se paran, pero todo el tiempo están diciendo es injusto. Entonces un día yo cogí a las dos y yo les dije, venga, ¿por qué es injusto? Porque es que estamos jugando y nos mandas a hacer otra cosa. Entonces no es justo que pares nuestro juego para ir a hacer lo que tú quieres. Y yo, pero lo que yo quiero no tiene que ver contigo. Sí, pero no queremos. Y esa es la frase de moda en nuestra casa. Es injusto. Y hay que estar hablando, hay que estar debatiendo. Venga, a ver cómo es, usted qué piensa, cómo es. Y sencillamente se dijo y se hace. Es injusto. En la historia de Israel, si usted ha leído la palabra, nos encontramos con momentos muy álgidos,
donde resuenan los reproches de los profetas. Dios habla a través de los profetas diciendo al pueblo: ustedes han pecado, ustedes se han apartado, ustedes están haciendo lo malo, están oprimiendo al desvalido, le quitan al pobre, adulteran las balanzas. Y fue un tiempo en donde los profetas constantemente estaban denunciando el pecado del pueblo. Y muchos escuchaban, pero seguían haciéndolo. Aceptaban sobornos. Era la violencia pululando en la sociedad como tal. Ahora bien, el origen de estas situaciones no tenía que ver con solamente, o no era el objetivo de los profetas, de Dios hablar a través de los profetas, de una cuestión sociopolítica o económica. No. El punto de que los profetas hablaran era decirle al pueblo: dejaron la fe de sus padres y me dejaron a mí, decía el Señor. El objetivo o el fin de los profetas no era armar revoluciones, no era armar marchas, no era armar todo un grupo para levantarse en contra de quien los estaba oprimiendo. El objetivo de que Dios hablara a través de los profetas era invitar al pueblo a la conversión. Invitar al pueblo, exhortar al pueblo para que regresaran a la fe de sus padres, para que regresaran al Señor de sus padres. La única forma de que la situación pudiese volver a tener un orden era que cada uno de esos hombres y mujeres aceptaran que habían olvidado la fe de sus padres. Y toda la violencia, toda la opresión, toda la corrupción era reflejo de ello. Una invitación. Y el Señor fue muy claro desde el principio. Cuando le habló al pueblo y le dijo: yo les voy a enseñar, pero yo necesito que ustedes se graben en su mente y en su corazón lo que yo les voy a enseñar para cuando entren a la tierra que yo les he prometido y que les voy a entregar. Nunca estuvieron solos, siempre tuvieron una dirección. Deuteronomio capítulo 6, versículos 2 y luego vamos al 6 y 7, dice: para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. O sea, sencillo, le está diciendo el Señor: cumplan lo que yo les estoy dando y les va a ir bien. Mucha corrupción, mucho dolor, mucho sufrimiento, ok, cumplan lo que yo les estoy entregando y les va a ir bien. Versículo 6 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábatelas y enséñalas. Era la tarea. Aprendámosla, pero también enseñémosla a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Nos adelantamos al versículo 6 que dice: obedézcanlos en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia entre las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Versículo 7. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta ley que hoy les expongo? Y el versículo 9 dice: pero tengan cuidado, presten atención
Y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. ¿Usted sabe por qué hay festividades en los diferentes países? Porque viene de algo que se llama tradición. Y la tradición es esa comunicación oral de comportamientos, creencias, pensamientos, filosofías, y eso es lo que se transmite de generación en generación. Y para que sea una tradición tiene que venir de hace mucho tiempo, con el objetivo de crear un hábito. Así se crea una tradición. Y hoy día tenemos muchas tradiciones. Por el lugar donde nacimos o el lugar donde vivimos, en nuestra propia familia hay muchas tradiciones. En estos días alguien me contaba una tradición de familia y es que hacen aproximadamente 3 o 4 natillas para repartirlas a la familia y a los amigos, pero natilla en la olla grande, 3 o 4 natillas. Eso es mucho trabajo. Y esa persona decía, pues la tradición seguirá hasta que ellas estén. Ya no están y yo no la voy a seguir, eso es muy complicado. La tradición tiene que repetirse año tras año, de generación en generación. Yo les quiero hacer una pregunta y es, ¿qué tradiciones hoy día seguimos? Ya sea por familia o por cultura. ¿Qué es eso que siempre decimos, siempre ha sido así? Ahí nací, eso me lo enseñaron, así debe seguir siendo. ¿Cuáles son esas tradiciones, esos hábitos que tenemos? Fíjese que la palabra dice que poner en práctica estos mandamientos les iba a dar a ellos sabiduría e inteligencia. Y las demás naciones los iban a ver como, wow, son los mejores. Dios estaba siendo muy claro con ellos, que al observar los mandamientos y seguir ese camino trazado, iban a ser justos, iban a hacer lo que era correcto. Pero aquí hay algo bien importante y es el hecho de que no era un justo pasivo, no hago nada malo y lo que me digan, bueno, lo hago, sino que en Ezequiel nos damos cuenta que ese justo era responsable de sus actos. Ese justo tenía que asumir la consecuencia de sus actos. Así hubiese sido una tradición. Así mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo lo hayan hecho. Si yo lo hago, es mi responsabilidad y asumo como tal las consecuencias de ello. Ezequiel capítulo 18, versículos 2 y 4. Dice, ¿a qué viene, dice el Señor, a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Vamos al versículo 4, dice, la persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del padre como la del hijo. ¿Cómo así? El Señor está diciendo, mira, tengamos algo presente. Eso que vienen repitiendo, de que lo que hacen los padres va a recaer sobre los hijos, no más. Y entonces, ¿cómo así? Pero es que yo he leído o he escuchado que Dios visitará la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, ¿cómo así? Pues es que resulta que usted y yo aprendemos observando, escuchando y haciendo. Y lo que yo veo, escucho de mis padres, de mis abuelos, ahí es cuando yo tomo la decisión si lo replico o no. Entonces, cuando la palabra de Deuteronomio nos decía, va a visitar hasta la 3ª y 4ª generación, es si yo decido seguir el mismo camino, pues yo voy a tener consecuencias a raíz de ello. Porque aquí el Señor está diciendo, ya no más eso de que yo pequé y mi pecado va a traer consecuencia inmediata, por ósmosis, a la 3ª y 4ª. No, es cuando yo decido seguir el mismo camino.
Y el Señor está diciendo aquí, usted y yo somos responsables de lo que decidimos hacer. Usted y yo somos responsables de las tradiciones que decidimos continuar. A veces no nos preguntamos de dónde viene esa tradición. ¿Qué es eso que se hace y por qué? Sencillamente todos lo hacían, yo lo hago. Entonces aquí ya no hay un justo pasivo, sino que es un justo, un individuo que se responsabiliza por sus actos. Sin embargo, las solas obras son vanas. Entonces era necesario hacer una relación y unir lo que era justicia y fe. Y entonces aquí se abre el panorama, y es que ya no es solo por lo que yo hago, porque cumplo la ley, porque me doy cuenta que no la cumplo completamente, porque me doy cuenta que así yo quiera, cometo pecado, que así yo quiera enseñar bien a mis hijos, tiendo a repetir algo de atrás, vuelve y se presenta un patrón de comportamiento similar, así yo no quiera. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dicen, yo no voy a hacer con mis hijos lo que hicieron conmigo? O yo le voy a dar a mis hijos lo que a mí me hizo falta. Y esa relación de justicia y fe es necesaria porque nos habla exclusivamente del hecho de aprender a abandonarse en Dios. Aprender a depender del único 100% justo, de la fuente de toda justicia. Tito, capítulo 2. Vámonos para el Nuevo Testamento. Capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. En el tiempo de Israel, la justicia, el derecho y la verdad eran pisoteadas. En Amós dice que la justicia era un veneno, que nadie seguía la verdad. Pero no es lo mismo que pasa hoy día. No es lo mismo que vemos actos de injusticia en donde no se respeta el derecho y donde la verdad no existe. Pero la palabra nos está diciendo que Dios en su infinita misericordia y gracia se manifestó a la humanidad, porque las obras no eran suficientes, porque el cumplir la ley no era suficiente. Y cuando nosotros entendemos que la salvación que ha venido a nuestras vidas, que dice la palabra, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Es decir, que cuando yo entiendo que por su misericordia Él me ha redimido, me ha limpiado, me ha justificado, algo tiene que pasar en mi vida, algo tiene que cambiar. Las cosas no pueden seguir siendo igual, porque Él me está diciendo que me enseña a rechazar lo que es la impiedad y todo lo que va en contra de Él. Ahí adelantico, Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 8. Quiero que leamos con entendimiento. Dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así, versículo 7, lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Versículo 8.
Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso. Cuando yo entiendo y no se me vuelve un paisaje, el hecho de que fui regenerado, que fui limpiado por la sangre de Cristo y que eso me invita a que yo tenga un cambio, las cosas deben ser diferentes. Recuerden, los profetas cuando denunciaban la corrupción, cuando denunciaban que la verdad, que el derecho y que la justicia eran pisoteadas, no estaban buscando una revuelta, no estaban buscando hacer un grupo en contra. Lo que estaban invitando a la gente, exhortando era: conviértanse al Dios de sus padres. Regresen a su fe. Conozcan nuevamente lo que Dios les había dicho. Sin embargo, así como sucedía con el pueblo, que Dios les decía constantemente y los exhortaba, hoy día pasa lo mismo. Pero aún así seguimos diciendo: no es justo. Es injusto que pase esto en mi familia. Es injusto que si hay una historia de divorcios y separaciones en mi casa, yo también tenga que caer en lo mismo. Es injusto que si en mi familia hay una historia de enfermedad mental, yo también tenga que pasar lo mismo. Es injusto. No hay derecho. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? La pregunta es: ¿cuál es nuestra fuente? ¿De qué nos estamos nutriendo? ¿De qué nos estamos alimentando? Porque en muchas ocasiones vivimos enfocados en lo que no tenemos o en lo que nos falta. Pero realmente, ¿cuáles son esas obras de justicia que estamos evidenciando al ser regenerados por la palabra? Todo debe volver al sano juicio. Todo debe regresar al principio, a lo que Dios ha establecido para que tú y yo vivamos. Eso fue lo que le dijo al pueblo: cúmplanlos y van a vivir largamente. Cúmplanlos y enséñenlos y van a ser una nación sabia e inteligente. A veces uno dice: yo quisiera saber cuál es el truco o cuál es el punto para poder obtener todo lo que quiero. Y lo tenemos aquí. Pero preferimos buscar otras fuentes. Preferimos ir a otros lugares. O la conocemos y decidimos retroceder. Porque es que con Dios es muy, muy demorado. Porque es que la forma en la que Dios actúa es muy diferente. Yo ya lo tengo calculado, yo ya sé de qué manera proceder. Gálatas, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice: antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Principios. Hay una versión que dice principios espirituales de este mundo, que son inútiles. Y es la pregunta: ¿ustedes ya conocieron? ¿Ustedes ya saben de qué se trata? ¿Por qué desean regresar? ¿Por qué desean poner su confianza nuevamente en lo que antes les enseñaron, en lo que antes vivíamos, que es inútil, que no sirve de absolutamente nada? ¿Por qué desean retroceder? Colosenses, capítulo 2. Ojalá que usted pueda anotar cada una de estas citas y en su tiempo de devocional, de intimidad con el Señor, volver y pasar por ellas. Son apartes, pero lo más hermoso es cuando leemos todo el contexto. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen
tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Cuídense de que nadie los cautive. ¿Qué nos tiene cautivados? ¿Qué nos seduce? ¿Qué es esa doctrina, esa filosofía, ese estilo de vida, esa tradición que me atrae, que me gusta, que yo digo, no, yo no puedo dejar de hacer eso? Por mi familia, por la cultura. ¿Qué es eso que me cautiva? Y pongamos algunos ejemplos. Cuando la palabra me está diciendo, ¿por qué quieren devolverse? ¿Por qué quieren retroceder? ¿Qué me tiene cautivado? ¿Cuáles son esas costumbres? ¿Cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son esas filosofías? Nada más cercano, por ejemplo, al regionalismo. Y entonces, entre culturas se chocan. Pero yo soy un hijo de Dios. Pero yo profeso el amor al prójimo. Pero yo profeso la generosidad. Pero si me encuentro yo siendo un paisa a un rolo, hasta ahí llegamos. Es que los rolos son mala clases. ¿Ya han escuchado eso? No se bañan. Y los rolos dicen de los paisas, es que los paisas lo quieren robar a uno. Le quieren sacar lo poquito que uno tiene. ¿Sí o no? Pero somos hijos de Dios y amamos al prójimo. Pero facilito, ¿por qué? Porque es regionalismo. Porque así siempre ha sido. Porque no importa. Y entonces ese pensamiento que se tiene de los nariñenses de que son bobos, de que no la cogen rápido, y hay chistes denigrantes, ¿sí? O relajado. Sí, el costeño, no, eso, ¿sí o no? Mire, es algo tan básico. Pero eso habla de injusticia. Pero eso habla de pisotear el derecho y la verdad. Algo tan básico. O si es de casa, es el niño se montó, brincó, que se baje. Si se cae y llora, le doy más duro. No llore porque le caigo encima. Y es algo que yo he escuchado en mi casa. Y va de generación en generación. Fíjense que hay cosas muy sutiles que repetimos constantemente y no nos damos cuenta qué estamos haciendo. No nos damos cuenta de qué manera podemos estar afectando a nuestro prójimo. Y como decía la palabra y como lo denunciaban los profetas, pisoteando la justicia, pisoteando la verdad y el derecho. Pero uno solamente se enfoca en los asesinatos, uno solo se enfoca en los robos grandes. Pero ¿y lo que hacemos día a día? ¿En la forma como tratamos a las personas? Tradiciones como en mi casa, en mi familia, siempre se ha tenido la tradición de que al bebé se le pone un objeto de protección. Y entonces va la manilla. ¿Sí? O usted está enfermo, no le va bien en el amor. En mi casa siempre nos han enseñado que hay un rezo o hay un riego para ello. ¿Cuántas tradiciones tenemos incrustadas que a pesar de que decimos somos regenerados por Dios, seguimos caminando en pos de ellas? Y lo peor, se las estamos enseñando a nuestros hijos, directa o indirectamente, porque se la enseño de manera oral o porque él ve que yo lo hago. ¿En quién creo más? Me enfermé, no, eso, hagamos todas las bebidas que yo me sé porque es que la solución está allí. Y no estoy diciendo que no, pero mi confianza la pongo en todo lo que yo pueda hacer para recuperarme. Y un extra, si Dios interviene. ¿De qué manera le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos reteniendo? Y los que no tienen hijos dicen, pues librado. No, usted que ha venido aprendiendo. Porque seguramente eso es lo que va a enseñarle a sus hijos.
Una tradición es un hábito que va de generación en generación. Marcos, capítulo 7, versículos del 3 al 9. Aquí hay algo bien importante. Yo quiero que lo leamos todo para que podamos contextualizarnos. Y es que a Jesús lo rodeaban muchas personalidades, ¿sí? Lo rodeaban los sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos, los que se sabían la ley perfectamente, pero ellos querían saber qué enseñaba Jesús y ellos querían saber por qué tanto seguían a Jesús. Entonces, aquí hay una de esas historias. Versículo 3 dice: los fariseos y los maestros de ley rodearon a Jesús, ¿cierto? Y empezaron a observar algo que fue tenaz para ellos, rayó en su tradición. Ellos dijeron, esto no puede ser así y hay que hablar. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Y uno dice, pero ¿qué tiene de malo hoy día? Y después de COVID, con mayor razón, ¿cierto? Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Bueno, a mí me contó alguien, que ese alguien le contó, pero es verídico. Y decía que tenía familiares judíos y que cuando tenían cenas, ellos llevaban sus propios utensilios. Ellos no comían en lo que comía su familia, eran hermanos. Y los judíos llevaban sus propios utensilios. No, yo no tomo ni en tu vaso, ni en tu plato. ¿Por qué? Porque me contamino. Entre familia. Versículo 5. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús. Ellos tenían una dudita. ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Porque resulta que los discípulos no se lavaban. Entonces ellos iban caminando y cogían espiguitas, comían. Entonces, ¿qué es eso tan horrible? Va en contra de la tradición. Y Jesús les dice, ay, tenían razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Porque resulta, si usted continúa leyendo, que ellos decían, mi papá y mi mamá necesitan algo. No, ya, es ofrenda para el Señor, no puedo. Entonces, papá y mamá, no sé cómo van a hacer, pero primero hay que llevar la ofrenda. Entonces, Jesús se refería al corazón. Jesús se refería a realmente qué es lo que contamina. ¿Qué es eso que está arraigado en mí? Que yo lo tengo como una ley, pero que aquí no está, que me lo enseñaron y yo lo repito, pero no es correcto. Hay algo que sucede mucho a nivel eclesial con el tema de las ofrendas. Y yo debo ofrendar porque debo cumplir, porque si no va a venir escasez a mi casa, porque no estoy cumpliendo con el mandato del Señor. Pero en mi casa tengo un bebé y no tiene pañales. Y no tiene leche. Pero yo veo que mi papá, mi mamá, mi familia está aguantando hambre, pero yo tengo que cumplir llevando el diezmo y la ofrenda. A eso se refería el Señor. A eso. Siguen tradiciones. Sí, cumplo la ley. Aquí estoy. Yo lo vi. Eso sí no me lo contaron. Yo lo vi. Judíos comerciando con mucho dinero, mucho. Con muchos objetos, vendiendo. Y llegaba la hora de orar y seguían, pero empezaban a orar. Y yo lo tuve de frente y yo decía, ¿y esto cómo es?
Y seguían orando, pero si tenían que decirle a alguien que le volvieran, paraban, seguían y volvían y retomaban la oración. Pero ¿cuántas veces no pasa con nosotros así? Ya cumplí, ya leí el versículo del día de hoy. Ya hice el devocional, listo, estoy lista. Pero solo lo hacemos por tradición. Solo lo hacemos por si me preguntan si estuve leyendo la Biblia. Pero verdaderamente no hay un cambio ni una transformación en mi vida. No anulemos la palabra por tradiciones, por costumbres, cuando no sabemos qué significan, qué hay en el corazón. Verdaderamente, ¿a quién estoy adorando? ¿A quién estoy siguiendo? ¿En quién estoy creyendo? Dios es justo. Pero en muchas ocasiones nosotros juzgamos a otros, así como lo hacían los fariseos, de por qué hacían cosas cuando nosotros estamos haciendo lo mismo. Y eso qué duro pega. Y sobre todo cuando uno tiene hijos. A mí me pasa mucho. Isabela, no grita a su hermana. ¿Y yo qué estoy haciendo? Gritándola. Y yo digo, uy, algo tan sencillo, ¿sí? Algo tan sencillo. Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. Fíjense que esto, el seguir al Señor, el amar al Señor, el enamorarnos, el apasionarnos, no es de religión, no es de dogmas, no es de filosofías humanas, no es de si me porto bien, Dios me ama más. Si cumplo todo, voy a obtener respuesta. No, Dios no tiene favoritos. Aquí todos nosotros, ante Dios, somos iguales. La palabra dice, ahora comprendo que en realidad, decía Pedro, en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que ¿qué? Le temen y actúan con justicia. Usted y yo en nuestras fuerzas no podemos ser justos. Necesitamos abandonarnos en el Señor. Necesitamos hacer lo que nos dice la palabra, pero cuando yo entiendo que la palabra es Dios mismo y habita en mí, por mí solo no puedo, la voy a seguir embarrando. Y ahí es cuando uno dice, esto es muy difícil, entonces mejor no. Me es más fácil seguir la rutina, me es más fácil seguir la tradición, me es más fácil seguir la costumbre. ¿Por qué? Porque todos van en la misma dirección. Porque nadie señala a nadie. Porque yo veo que todos caen y yo también voy. Qué difícil es. Y muchos de los profetas decían, tarea difícil esta. Jonás no quería porque él dijo, ay, yo sé que usted los va a perdonar. ¿Para qué? ¿Qué estamos evidenciando usted y yo? Cada vez que sentimos que hay una injusticia, que hay un maltrato, que no nos dan el trato o el respeto que merecemos, reflexionemos un poquito más acerca de ello. ¿Qué estamos esperando? Pero ¿cómo nos paramos delante del Señor? No hay favoritos. Esto no se trata del que tenga más horas de oración, o el que ofrende más, o el que venga con vestido largo, o el que... No. La palabra de Dios dice, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Pero en muchas ocasiones nos enfocamos en eso, en la ley. Y ojo, que yo no estoy diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos, pequemos libremente. No, porque es que el Señor, nos regresamos al Deuteronomio, dijo, grábenselas en su corazón. Grábenselas, ¿qué? Las palabras que hoy yo les doy para que les vaya bien. ¿Y cuáles son esas palabras? Vea, todo esto. No hay otra forma de conocerlo si yo no voy a Él. Y les dijo, si ustedes hacen eso, van a ser sabios e inteligentes. Y las otras naciones van a decir,
¡Wow! Y a veces uno lee la historia de Israel y uno dice, ¡ay! Pero yo creo que el Señor nos mira y dice, mirémonos a un espejo. Porque a veces somos muy rápidos para juzgar y señalar y decir, y mira, y no pues que es cristiano. Esa es la frase como favorita, uno la escucha mucho. Y no pues que conoce de Dios, y no lee la Biblia. Pero ve, acabó de salir de reunión y vea cómo se enroscó. Porque es una responsabilidad personal delante de Dios. Usted y yo no estamos aquí para demostrarle a nadie que somos hijos de Dios. Dios ya lo sabe y lo evidenciamos a través de nuestra vida. Amós fue uno de esos profetas que si usted lee el libro es cortico, que uno dice, uy, qué duro le tocó. O sea, todo el tiempo dándole duro al pueblo, todo el tiempo. ¿Cómo estaría el pueblo? Y Amós es de los que habla acerca de el derecho, la verdad y la justicia. Y les dice todo lo que hacían. Y les dice, van a ser destruidos. Y es increíble. Pero hay algo muy bonito que se repite en varias ocasiones. Amós, capítulo 5. Versículo 4 dice, así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. En el versículo 6 dice, busquen al Señor y vivirán. En el versículo 14 dice, busquen el bien y no el mal y vivirán. Así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. El versículo 15 dice, odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia. Y así se va todo, Amós. Búsquenme y vivirán. Eso es lo que hoy día muchos están buscando. ¿Cómo hago para tener paz? ¿Cómo hago para tener gozo? ¿Cómo hago para tratar bien a mi familia? ¿Cómo hago para no ser más infiel? ¿Cómo hago para que de mi boca no salgan palabras obscenas? ¿Cómo hago para aprender a hablar la verdad? ¿Cómo hago para no maltratar con mis palabras, con mis manos? ¿Cómo hago para no estar calumniando, no estar inventando chisme, no estar diciendo lo que no es correcto? ¿Cómo hago? Búsquenme y vivirán. Grábatelas y enséñalas a tus hijos. Pero recordemos que cada uno es responsable delante de Dios. Que si hoy día le enseñaste a tu hijo y a tu hija y ves que tomaron un camino diferente, sigue orando al Señor. Sigue confiando en el Señor. Porque no depende de ti. Cada uno es responsable delante de Dios. Pero después de que termina todo ese libro de Amós, terrible, todas las advertencias, los últimos 4 versículos se llaman restauración de Israel. Y casi todos los libros de los profetas terminan así. Después de que les dice de todo, lo terrible que son, todo lo que les va a pasar, les dicen, Dios los ama. Va a venir restauración, va a venir consuelo, va a venir eso que tanto han buscado. Si me buscan a mí. Es eso. Búsquenme y vivirán, dice el Señor. No más tradiciones humanas. ¿Cuántas penitencias? ¿Cuántas misas? ¿Cuántos pactos y nada? Se trata de Dios. Se trata del Todopoderoso. Adán y Eva pecaron. Pero el Señor no, y hasta allí no, les dio una oportunidad. Salieron y asumieron la consecuencia de sus actos, pero siguieron.
Así como usted y yo hoy tenemos la oportunidad. Entonces, cada vez que mis hijas dicen, es injusto, yo primero me reviso y yo, ¿cómo actué? ¿Qué hice? ¿Sí o no? Y me doy cuenta que sí, que hice algo que no era. Y que aunque sean chiquiticas, aunque sean pequeñas, pues también tienen palabra y también dicen. Y entonces, perdón, me equivoqué, no era correcto. Dios es justo y nos justifica, porque todo se trata de Él. Todo se trata de que busquemos al Señor para que podamos vivir, para que podamos encontrar ese gozo y esa paz que tanto anhelamos. Y el Señor les dice, pero venga, pongámonos a cuentas. Le invito a que se ponga de pie. Y le dice al pueblo, pongámonos a cuentas. Venga, hablemos. Pero ¿sabe qué le dice el Señor? Le dice, si sus pecados son tan horribles, si son tan rojos, yo los voy a volver blancos. Yo tengo la capacidad de limpiarlos. Pero el Señor invita. Hace 8 días escuchábamos que era Jesús el que decía, sígueme. El Señor invita. El Señor dice, vengan, estoy aquí. Solamente vengan. Vengan y van a vivir. Vengan y sus pecados van a ser perdonados, van a ser limpiados. Pero a veces nos puede más lo que traemos arraigado. Y usted y yo tenemos la oportunidad nuevamente de venir delante del Señor y decirle, Padre, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Estamos cansados, estamos enojados, nos sentimos insatisfechos, frustrados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver que no se trata de nosotros, sino que se trata de ti, Señor. Que tú nos has dicho todo para vivir, que tú nos has dejado todo para hacerlo, Señor. Que no estamos solos, que has dejado a tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos caminar conforme a tu palabra, Señor. Porque nos has revestido con poder, con tu palabra, Señor. Y nos has dicho cuáles son los sufrimientos y las calamidades que vienen. Pero también nos has dicho, confíen en mí. Búsquenme y vivirán. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, por querer volver, Señor, a doctrinas falsas, a filosofías de vida, Señor, que nada aprovechan, Jesús. Te pedimos perdón por querer seguir sentado en nuestra voz, en lo que creemos que es correcto, en lo que me enseñaron y me dijeron que así era, pero que tu palabra no lo dice, Señor. Te pedimos perdón, Jesús. Te pedimos perdón, Señor, por anular la palabra en nuestras vidas. Te pedimos perdón por lo que hemos entregado a nuestros hijos, Señor, por lo que hemos evidenciado en nuestros amigos, Jesús. Y gracias, Padre Santo, porque hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad, Señor, de poder recibir, Jesús, perdón. De poder recibir, Señor, perdón. Y entender que al tú habitar en nosotros, somos libres. Y si es la primera vez que tú escuchas acerca de Cristo, si es la primera vez que tú dices, ¿y entonces qué hago?
Quiero que Él esté en mí. Quiero que Él viva a través de mí. Yo te voy a invitar a que repitas conmigo y con toda la iglesia. Y le digas: Señor Jesús, gracias por tu amor incondicional. Hoy reconozco que soy pecador, que he fallado, que he caminado de acuerdo a mi propia inteligencia y a mi propia sabiduría. Te pido perdón y gracias porque me has perdonado, porque haces de este ser una persona libre. Gracias, Señor Jesús. De ahora en adelante determino en mi vida caminar, Señor, conforme a tu palabra, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy aún tenemos oportunidad, Señor. Gracias porque todavía tenemos acceso libre, Señor, y podemos venir delante de ti y recibir perdón, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y si rojos como la grana mis pecados son, como la nieve vendrán a ser. Y si rojos como el carmesí, como blanca lana, y si rojos como la grana mis pecados son, como la nieve vendrán a ser. Y si rojos como el carmesí, como blanca lana serán. Me dio libertad, me dio redención, me dio el gozo de la salvación. Tu sangre me dio sanidad, me otorgó el perdón. Hoy rendido vengo ante tu cruz, mi Salvador. Y si rojos como la grana mis pecados son, como la nieve vendrán a ser. Y si rojos como el carmesí, como blanca lana será. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por tu palabra que nos sustenta. Gracias por tu palabra, Señor Dios mío, que nos llena de un desafío real, por permitir que tú perfecciones tu obra en cada uno de nosotros. Te amamos con todo nuestro corazón. Gracias por enseñarnos, gracias por corregirnos y gracias por instruirnos en tu verdad. Oramos, Señor, y ponemos esta semana en tus manos. Padre, gracias porque tú eres Dios de los tiempos, eres Dios eterno. No hay tiempo que a ti, Señor Dios mío, te capture. Por el contrario, tú tienes el control. Tú eres eterno, tú eres nuestro Dios y conoces, Señor, esta semana. Y oramos en el nombre de Jesús para que podamos tener una semana en bendición, en victoria, una semana llena de tu presencia, una semana llena de búsqueda de tu rostro, en cada hogar, en cada casa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Un abrazo.